Buenos días a todas y todos y muchas gracias por participar en la jornada de hoy, en la que vamos a hacer, aparte de una presentación de las acciones que vamos a desarrollar en LIBER en el marco del programa de transformación del sector en este año 2026. Carlos Moreno, consultor en desarrollo organizacional y cumplimiento normativo, que ya le conocéis, el año pasado estuvo también formándonos en esta materia, va a impartir una pequeña píldora formativa en medición del impacto social con un contenido muy práctico. Y, y bueno, ahora doy paso a Carlos. Y nada, simplemente deciros que soy Marta Ibáñez, ya me conocéis algunas de vosotras, responsable de este proyecto. Primero participará Carlos exponiéndonos la formación y a continuación seguiré yo presentando las acciones del proyecto. Así que, Carlos, te cedo la palabra. Perfecto. A ver, hola a todas. Antes de nada, lo de siempre, gracias por, por las ganas y por el interés que mostráis con estas cosas, que al final juntarnos, sacar un hueco para todo esto que es importante y que muchas veces nos lo pisa lo urgente, siempre hay que reconocerlo y agradecerlo. Nada, yo me voy a apoyar sobre una presentación, lo que alguna vez que ya lo hemos dicho, no os preocupéis, el tema es, entre comillas, que estéis atentas, que escuchéis y la presentación ya, si la queréis y demás, la pasamos, la compartimos y lo que fuere, ¿vale? No, lo que quiero es, digamos, oídos y cerebros atentos. Y también, como os digo siempre, la suerte de que estamos en familia, aparte de que ya nos vamos conociendo entre todas, entre vosotras os conocéis más, con lo cual, si nunca tiene que haber vergüenza frente a las preguntas, todavía menos, y es el objetivo que tenemos, ¿vale? Con Marta lo estuvimos hablando y siempre es muy poquito tiempo. Lo primero que voy a hacer es enmarcar un poquito cómo va a ir la píldora y qué es lo que podemos esperar, lo que no podemos esperar. Pero vamos a intentar hacerlo dentro de que sea un repaso y una aplicación mínimamente práctica para que veáis cómo sería la lógica que podríamos aplicar y también un ejemplo de otros ejemplos ya de puestas en marcha de sectores de, o sea, dentro del propio tercer sector, ¿vale? Como os digo, voy a hablar, obviamente, estamos en una presentación, pero cualquier cosa levantáis la mano, aparte de que al final tendremos un espacio para intentar, o sea, apuntaros cositas para preguntar, que la chicha y la salsa siempre viene cuando se pregunta, ¿vale? Pero lo que os digo, en cualquier momento paramos y me lo decís, ¿vale? Nada, estamos eso, la medición de impacto social desde una perspectiva práctica, ¿vale? Y un poquito lo que hablamos, al final no deja de ser una aplicación basada en el modelo de Liber, que sabéis que hemos generado, se ha generado, bueno, habéis generado vosotras este referente, esta guía para entender el ROI aplicado a vuestra realidad, ¿vale? No somos diferentes a nadie, pero sí que es cierto que tenemos ciertas particularidades y que hay un ejercicio para tenerlo. En este caso, vamos a hacer dos ejercicios. Uno va a ser el comparar una propuesta que ha habido ya desde el sinogarismo en España y hacer pues, un pequeño ejercicio como para ir siguiendo cada una de las fases y para poder ir ubicando, ¿vale? En este caso, por eso os ponía esta parte, ¿no? Del relato al dato hacia un error sistémico en Liber. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que Liber pueda caminar, empezar a fortalecer, empezar a constituir un análisis comparado en esta transformación estratégica que muchas veces parece técnica, pero que va mucho más allá de esta parte puramente técnica, ¿vale? Es una idea sencilla, pero exigente. Y es cómo pasar del relato del impacto, ¿no? De, ostras, ¿qué es lo que hacemos? Al dato estructurado, sin perder rigor ni prudencia. Veréis que es una cosa que vamos a hablar, ¿vale? Es una realidad profundamente estratégica. Y así quiero también que lo entendamos. Hay una parte técnica, como todo en la vida, hay una parte táctica, pero hay una parte estratégica y por eso tiene sentido que se lidere desde Liber. Esto quiere decir traducir el impacto que sabemos que generamos, porque vamos, lleváis unos cuantos años y no os lo van a explicar a vosotras cuáles son los cambios que luego podéis observar en un lenguaje estructurado, defendible y comparable. ¿Vale? En Liber existe relato, existe experiencia, existe evidencia, pero lo que queremos es transformar ese relato en arquitectura metodológica y es lo que vamos a ir eh, desgranando, ¿vale? Antes de entrar en cálculos y antes de que veamos cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Necesitamos entender el marco, ¿vale? El ROI, que no es una fórmula matemática aislada, ¿vale?
sino que es una manera que nos va a pedir tomar decisiones en diferentes fases, ¿vale? Vamos a ir viéndolo, ¿vale? Eso es el tema de lo que vamos a ir trabajando hoy. ¿Cuáles son el marco y los límites de la sesión? Y esto lo hablamos mucho con Marta, ¿no? De, oye, ¿cómo sacamos, cómo podemos, esto que decía Marta, ¿no? Estamos todas muy atareadas, ¿cómo sacamos y podemos aportar el máximo valor a todas estas personas que dicen, venga, va, me comprometo, voy a ver qué me explican, ¿no? Y voy porque quiero hacerlo mejor. Qué es lo que vamos a intentar? ¿Vale? Utilizar herramientas con criterio, identificar errores frecuentes y ambigüedades, priorizar el razonamiento sobre la matemática y construir una propuesta colectiva razonada, ¿vale? Por eso os digo que si tenéis preguntas, que luego las llevemos, las hagamos, porque esto es lo que queremos. ¿Qué es lo que no vamos a poder hacer en 45 minutos? Pues calcular un error completo y cerrado, buscar una respuesta única correcta, tener debates técnicos avanzados o evaluar el desempeño, o sea, cómo haríamos cada una de las personas, cómo podríamos llevarlo a nuestra práctica concreta, ¿vale? Lo digo también para que ubiquéis un poquito las preguntas que podéis hacer o las dudas que podemos tener. Vamos a... Y por eso el caso práctico, que os voy a construir muy ligeramente, porque no podemos entrar en más detalle, va a ser muy prudente, ¿vale? Y eso también es parte del aprendizaje. Quiero que cuando empecemos, la primera vez que nos enfrentemos a un error, intentemos ser muy prudentes. No intentemos coger la máxima complejidad de nuestra realidad, sino vamos a coger una cosa chiquitita, pilotaje y vamos construyendo, ¿vale? De la misma manera que vamos a hacer hoy, obviamente, pues, aún más simplificado. Ideas marco que es importante que tengamos. El propósito no es justificar, ¿vale? Sino gestionar, ¿vale? Ya lo sabemos y el ROI lo vamos a utilizar para justificar financiación. Y eso muchas veces nos obliga o tiende a sobredimensionarse, porque queremos que el que nos ve desde fuera nos valide, ¿no? Ostras, que vea que esto es increíble. Bueno, no. Lo que queremos es ser rigurosas y es una de las primeras cosas que tenemos, ¿vale? Como os digo, en 30 minutos no vamos a aprender a hacer el ROI, pero sí os voy a intentar trasladar cosas que no hagamos mal cuando nos pongamos a hacer un ROI, ¿vale? O sea, luego tenéis consultoras de Social Consulting Agency, Beatriz Delfa, muchísima gente súper potente que os puede ayudar a hacer un recorrido más amplio. En esto lo que intentamos hacer es, yo os voy a intentar trasladar, ojo, donde a veces se nos va un poquito la mano, ¿no? Lo que os digo, lo miramos hacia justificar, lo sobredimensionamos, ¿vale? Lo que tenemos que intentar entenderlo es como una manera de gestionar mejor el modelo de apoyos, ¿vale? Fortalecer nuestro sistema. Y esto nos va a obligar a una serie de elementos, ¿vale? El cambio que vamos a intentar trasladar si estas ideas, yo lo que os pongo aquí son ideas que quiero que os queden. El cambio, pasar de justificar actividades a medir el cambio real en la vida de las personas, ¿vale? Y esto obviamente nos va a ayudar a enmarcar la conversación con financiadores sin abrir un debate subjetivo, sin que sea lo que nos parece, sino teniendo una parte establecida. Para eso, y como os decía, desde el objetivo de enmarcarlo desde una realidad que veáis que esto no es una quimera, que esto no es un hype, ¿no? Esto que ahora tanto está de moda hablar de hypes, no es una burbuja, no es una sobredimensión, no es algo que no os interpele como movimiento asociativo, ya sé que lo sabéis, lleváis tiempo ya en este marco, pero por ejemplo esto os he querido poner aquí simplemente para que lo tengáis. Esto es un ejemplo que lo saqué hace una semana, que me pareció súper interesante, de la Fundación Juan Entre Canales de Azcárate, que habían hecho esta entrada sobre el ejemplo del sinogarismo en España, ¿vale? Y cómo habían aplicado una metodología de impacto, de evaluación de impacto, sobre un problema que es estructural, ¿vale? Donde hay múltiples actores, múltiples contribuciones, ¿vale? Esto iremos viendo también cómo lo relacionamos o cómo podemos ver cómo se parece al caso de Liber. Lo que quiero trasladaros con esto es, esto existe, esto se está haciendo, pero esto también es complejo, ¿vale? Aquí lo que nos hablan es empezaron con un piloto de 10 entidades, ahora ya son más de 25 y están creciendo. Lo que buscan es un enfoque de fortalecer sus capacidades en estrategia, medición de impacto y digitalización. Ojo, no lo enfocan solamente como una medición de impacto, sino es estrategia, impacto y digitalización. Son elementos que son condición para poder llevar a esto y que obviamente, por ejemplo, también hablan de cómo Cofides está siendo un financiador al cual pueden acceder precisamente por estar desarrollando esta metodología. Cofides, si no lo conocéis ya lo buscaréis, precisamente es una articulación de financiación a través de impacto, ¿vale? Al final estamos hablando siempre de reforzar nuestro sistema, pero también no nos engañemos, estamos hablando de financiación y de poder hacer viable nuestra actividad. Nosotras no tenemos dinero, pero sabemos cómo se hacen las cosas.
tenemos que, esto también nos tiene que servir para equilibrar, poder hablar como decimos siempre, ¿vale? No es el último punto. Y esto también como idea que ahora vamos a ir desgranando, lo que quiero que nos llevemos y el aprendizaje que quiero trasladar a Liber no es el fenómeno, ¿vale? Sino el enfoque. El cambio no es lineal, la atribución del cambio nunca es total, nunca la acción que lleva a cabo la organización se puede atribuir el 100% del cambio que se ha generado en esa persona. Y lo contrafactual es complejo. Hay muchos elementos que suman y restan, ¿vale? Y esto nos va a pasar, lo mismo que pasa en el diseño hogarismo, nos va a pasar a nosotras en Liber, ¿vale? ¿Qué es lo que intentamos o cuál tiene que ser el foco hacia dónde tenéis que llevarlo? Que el primer paso hacia la construcción, que este tiene que ser un primer paso hacia la construcción de un marco compartido de estrategia y narrativa de impacto para vuestro ecosistema. No vais a poder liderarlo desde una sola entidad. Tenéis que entenderlo como movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque así podéis intentar generar mayor coherencia y lenguaje compartido, reforzar la capacidad de incidencia colectiva, explicar mejor el impacto generado por el conjunto del ecosistema, ¿vale? En ningún caso, y eso también quiero que quede claro, mi planteamiento, mi forma de entenderlo es, no es la forma de entender esto, es ningún caso se trata de homogenizar entidades, sino de facilitar la coordinación, el aprendizaje y una mayor capacidad de transformación, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo cómo lo podríais escuchar. Sé que estoy desde una parte más abstracta, pero quería haceros este contexto general. Primero empezar de decir, esto está pasando, hay gente que ya está con ello y que está obteniendo resultados y está pudiendo incluso acceder a vías de financiación que le permite sostener su actividad de forma consistente. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos? Y aquí os pongo un poquito de ese mismo ejemplo, ¿vale? Son problemas, o sea, el sinogarismo me pareció muy relevante cuando hablamos de vuestra realidad, son problemas estructurales complejos que tienen dependencia de actores y necesidad de financiación sostenible. En Liber, el valor no está solo en las horas de apoyo. Medir la actividad es sencillo, esto lo hemos hecho todas, ¿no? Y al final era lo que también nos pedía, o sea, aparte que nos interesaba y teníamos nuestra parte de interés, era lo que nos pedía siempre el financiador, ¿no? Horas, reuniones, acompañamientos. Medir la transformación nos exige el sistema, ¿vale? En vuestro caso está en la capacidad de decidir, en la reducción de conflictos, en la participación elegida, ¿vale? Por eso, es también lo que vamos a luego ir desgranando, ¿vale? Lo que quiero que veáis es, estamos hablando de que en el psicoanalismo, por ejemplo, hablan del tema de la exclusión social y en vuestro caso estáis hablando de participación, de capacidad, de tener una ciudadanía plena. Es complejo. Esto vamos a ver cómo lo vamos trabajando. En este caso, el sinodalismo era hablaban de una gestión de la emergencia, ¿no? Hay una persona que no tiene un recurso habitacional, esto es una gestión de la emergencia. Pero ¿qué es lo que buscamos? Tenemos que buscar la validación del ecosistema coordinado que permite que esa persona también tenga una ciudadanía plena, ¿no? Entonces, busquemos qué es lo que dónde nosotros aportamos en este conjunto de realidad que permite que la persona tenga una ciudadanía plena, en vuestro caso, ¿no? Que pueda tomar, que pueda tener todas las garantías como ciudadano. Espero haberos situado, os digo, levantad la mano, oye Carlos, me estoy perdiendo, ¿dónde vas? ¿Vale? Intento haceros una linealidad dentro de todo lo posible. Vamos ya a la parte más práctica, ¿vale? Esto es, ¿qué es lo que nos dice el ROI? ¿Qué es lo que nos dice la guía? ¿Cómo lo tenemos? Tenemos 6 pasos, ¿vale? Esto es lo que vamos a ir haciendo en el recorrido para poder identificar este impacto que nosotros ejercemos sobre las personas. Y es una lectura que parece tonta, pero que es importante, no vamos a saltar directamente al ratio. El ratio es complejo de llegar y vamos a ir teniendo que ir construyéndolo paso a paso, ¿vale? En el recorrido vamos a tener que definir el alcance y los stakeholders, los grupos de interés, que cambia, ¿vale? ¿Quién cambia? Perdón. O sea, vamos a tener quién cambia, quién tiene este cambio, diferenciar outputs y outcomes, definir construir indicadores, seleccionar proxies, aplicar ajustes, calcular ratio, ¿vale? Todo esto
lo tenéis en la guía, lo tenéis más detallado, ¿vale? No pretende esto ser un repaso técnico, además Marta ya me lo dijo muy claramente, no vamos a repetir lo que ya aplicamos el año pasado, o sea, esto vamos a la guía, lo consultamos y vamos desarrollando. Y aprovecho esto, supongo que porque como hablaba con Marta, me vino el caso ficticio que voy a de esto, me salió que era Marta, una persona beneficiaria ficticia que participa en un programa de vuestras entidades durante un año, ¿vale? Es el ejercicio que vamos a hacer. Poco a poco lo vamos presentando. Teoría que creo que es interesante que lo tengamos, ¿vale? Sin cambio no hay stakeholder, ¿vale? Y esto es una parte que tenemos que tener muy claro. Esta es la fase donde se comete el primer gran error en un error, y muchas veces. Empezar a calcular sin haber definido quién cambia realmente, ¿vale? El error no empieza en los números, empieza en la limitación del cambio. Si no identificamos correctamente los stakeholders que experimentan un cambio real y atribuible, todo lo que venga después va a estar distorsionado. Tenemos que saber exactamente a quién nos estamos dirigiendo, ¿vale? No hay que olvidar que esto a veces, como compartimos lenguaje con otras realidades, stakeholder o grupo de interés o persona impactada, no es un actor implicado, es quien experimenta un cambio formulable, ¿vale? Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Muchas veces ponemos stakeholders por relevancia política o institucional porque, oye, no podemos dejar a este grupo de interés fuera. Bueno, es correcto para la gobernanza, para sistemas de gestión, pero no para un error. ¿Vale? En el ROI son aquellos que podemos formar un cambio observable como resultado del programa. Si no podemos describir el cambio en términos concretos, qué mejora, qué se reduce, qué se transforma, no estamos ante un stakeholder que nos esté interesando. ¿Vale? Por eso es no confundir participación con cambio, no incluir actores por cortesía institucional o no asumir impactos sin formular. ¿Vale? El stakeholder no se declara, se demuestra. Tenemos que poder defender por qué este stakeholder, es realmente por qué lo estamos metiendo en nuestro cálculo de error. ¿Vale? Y esto, pues esto, ¿no? No tenemos, tampoco tiene por qué ir directamente a personas usuarias, aunque veremos que sí, ¿vale? Que las personas usuarias va más allá de personas usuarias, pero que no podemos meter cualquier cosa en medio, ¿vale? A este ejemplo que os decía, ¿vale? Y intentando pasar muy rápidamente, ¿vale? Entramos en la parte más estructural. Antes de hablar de dinero, necesitamos definir el alcance del sistema, ¿vale? Y esto es lo que va a determinar nuestra credibilidad, saber de qué estamos hablando, ¿vale? Y esto, aquí os he puesto el sinogarismo como el espejo, ¿no? Entidades, inversores, Estado, ¿no? Tenemos aquí un ecosistema explícito multiactor, diferentes, el enfoque, ¿vale? Tenemos diferentes elementos, tal y como lo planteaban desde este ejemplo que os he planteado antes, a vuestro reto, ¿no? La fundación, el juez, la familia, tenemos también otros elementos. ¿Vale? En el caso que vamos a hacer como de seguimiento, os planteo el caso de Marta. Periodo, 12 meses. ¿Vale? La unidad de análisis es una persona. Nos vamos a entrar a una persona usuaria, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Pero para que ubiquéis un poquito cómo tendríamos que ubicarlo. Pero tenemos que ser muy conscientes. Va a estar 12 meses en nuestro servicio. Vamos a hacer un análisis sobre 12 meses. Va a ser sobre una persona. El tipo de intervención, un apoyo estructural a la toma de decisiones. Y excluimos impactos macro no verificables porque no tenemos la capacidad. ¿Vale? Esta decisión es fundamental. Si ampliáramos el alcance, el radio cambiaría. Si lo redujéramos también. ¿Vale? El alcance va a condicionar lo que tenemos, pero también tenemos que ser conscientes sobre qué queremos impactar. ¿Vale? Esta parte va a ser clara. Como os digo, el stakeholder es quien experimenta un cambio. En el caso de Marta, también tenemos a Marta, pero tenemos en secundaria tenemos a su hermana o una red de apoyo que tenga, ¿vale? Con un impacto relacional. Y también tenemos el sistema público. Solo si tuviésemos una evidencia de intervención que hemos evitado, ¿vale? El sistema público podría ser impactado porque hemos conseguido que no tenga no tenga una necesidad, una intervención que precisamente por este impacto que hemos tenido hemos podido reducir. Lo que os intento presentar aquí simplemente es que podemos tener diferentes stakeholders dentro de una misma actividad, ¿vale? Nosotros hemos simplificado porque si no nos daría tiempo, ¿vale? Pero es importante no inflar el mapa de stakeholders, ¿vale? Como os he dicho, incluir actores sin cambio observable genera distorsión. Incluir o sacar nos va a cambiar el ratio, pero es parte de lo que nosotros vamos a explicar. ¿Qué es lo que yo he medido? He medido esto y a medida que vamos pudiendo complejizar nuestro cálculo, podremos ir incorporando nuevas realidades. Pero que veáis que sí, que puede haber un ecosistema más complejo que solamente centrarnos en la persona beneficiaria, como os voy a hacer el ejemplo para pasar. ¿Vale? Sí.
Hemos identificado hemos identificado ya el caso de Marta, lo tenemos claro, ¿vale? Si nos vamos a la parte de teoría del cambio y lógica de transformación, ¿vale? Porque sin teoría del cambio el error es arbitrario. Eso lo vamos a tener y en la guía se desarrolla eh, muy claramente, ¿vale? ¿Qué es? Que tenemos muy claro que el caso es Marta, ¿vale? Que lo que queremos es que hay una lógica que va cayendo en cascada. Aquí os he puesto dos ejemplos, el del sinogarismo y cuál es la teoría del cambio y la lógica de transformación que aplica el caso de sinogarismo que os he presentado y cómo sería la lógica Liber, ¿vale? Pues hay una reforma legal que permite un apoyo personalizado, que habilita el ejercicio de derechos, que hace la reducción de la dependencia y que finalmente como impacto lo que tenemos es la ciudadanía plena, ¿vale? En el caso del sinogarismo, pues ya veis, ¿eh? La vivienda que lleva acompañamiento, reducción de recaídas, autonomía sostenible, reconstrucción de vínculos y capital social. Tenemos una caída, una consecuencia, una lógica sobre este cambio. En el caso de Marta, podríamos decir apoyo estructurado, proceso deliberativo acompañado, una decisión significativa, ¿vale? Espero que me sigáis, ¿eh? Quiero decir, esto lo tenéis absolutamente integrado porque es vuestra realidad. Tenemos un apoyo estructurado. ¿Eso qué hace? Que hay un proceso deliberativo acompañado con Marta. Finalmente, Marta toma una decisión, por ejemplo, que quiere cambiar de centro ocupacional. Oye, mira, yo en vez de estar en este centro, quiero cambiar a este otro. Eso hace que tenga un mayor control sobre sus propias decisiones cotidianas, reduce los conflictos familiares, le genera mayor estabilidad y podemos tener ya que Marta tenga una decisión propia. Esta cadena causal, esta cadena causal que tenemos que tener en la cabeza sobre el caso de Marta, ¿vale? Es muy importante porque es la que nos va a guiar los indicadores y los proxies. No podemos ir venga, vamos a los indicadores, vamos a los proxies. No, vámonos primero a entender qué es lo que va a suceder en el caso de Marta. Hemos identificado quién es, durante cuánto tiempo, cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo va, ¿vale? Si esta cadena nos explica, los números van a bailar, ¿vale? Y los primeros que tenemos que pedir rigor somos nosotras. ¿Vale? En este caso, nada, aquí muy sencillo, ¿eh? Esto no lo tenéis más puesto y además, bueno, que luego temas de lenguaje y demás, pero vamos, al final, ¿qué es lo que hablamos? Que cuando hablamos de los stakeholders diferenciamos el impacto directo, relacional e instrumental, ¿vale? No todos los stakeholders pesan igual en el modelo. Nosotros en el ejemplo que hemos dicho solamente vamos a medir el del primero, ¿vale? Pero vemos que aquí hay diferentes cargas. O sea, este impacto tiene tres niveles. ¿Vale? Estamos hablando de un impacto con las personas con discapacidad que es directa, aumenta la capacidad efectiva de tomar decisiones significativas, ole, es para lo que nos levantamos cada día, pero en las familias también hay una redistribución de responsabilidades y aumenta la confianza en esa persona. Pero además en las entidades financiadoras, por ejemplo, pues a nosotros le podemos facilitar una evidencia estructurada del valor generado. Pero ojo, esto os lo he puesto un poco como trampa. Esto no sería un valor en sí mismo. Para la entidad financiadora, tener mayor información y tener mayor confianza puede ser un impacto que nosotros estemos utilizándolo y que tengamos esa evidencia. Pero a ellos no les va a cambiar nada. Lo que quiero decir es que, aunque identifiquemos diferentes stakeholders dentro del ecosistema, no todos ellos a lo mejor tienen cálculo dentro del ROI. Habrá algunos que no sean, entre comillas, entendámonos, monetizables, otros que sí. Antes os he puesto, no entidades financiadoras, os he puesto la prestación de servicios en general. Si evitamos una prestación de servicios, ahí sí que hay un cambio, ¿vale? Todo esto lo podemos ver. ¿Sí? Venga, vamos a uno de los puntos más delicados del proceso, aunque yo creo que ya todas estamos hartas de que nos expliquen todo el rato lo mismo y que seguramente ya lo tenemos bastante por la mano, ¿vale? Distinción entre actividad y resultado. Pero aunque parezca una cosa evidente, muchas veces se nos escapa, ¿vale? Es uno de los errores más frecuentes en cualquier intento de medición de impacto, confundir lo que hacemos con lo que cambia, ¿vale? Esto es muy habitual y no pasa nada porque es que llevamos mucho tiempo midiendo resultados, midiendo productos, sin medir realmente cambios, ¿vale? Si esta distinción no está clara, ya os lo digo, el cálculo posterior va a quedar trastocado, ¿vale? En el caso que estamos construyendo, vamos a separar con precisión qué es intervención y qué es transformación, ¿vale? Aquí lo tenéis claro, ¿eh? O sea, no vamos a tenerlo. En el caso de Marta, ¿vale? Aquí yo os he puesto 500 horas de apoyo personalizado, 30 personas toman decisiones importantes por sí mismas por primera vez. Pero vamos al caso de Marta, ¿vale? Que os decía.
Pues ¿qué tenemos? 60 horas de apoyo individualizado, 6 reuniones estructuradas con su hermana, 3 acompañamientos a recursos externos. Todo esto se describe en el esfuerzo organizativo, pero el ROI no monetiza el esfuerzo. O sea, está bien, ¿eh? O sea, obviamente tendremos que tener en cuenta cuánto nos ha costado, qué es lo que, todo el dinero que hemos puesto. Pero el ROI no habla de cuánto, ostras, es que hemos hecho mucho esfuerzo. No, lo que habla es el cambio. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cuál es el resultado? Pues que Marta toma la decisión de cambiar de centro ocupacional tras un proceso deliberativo. En estas 60 horas que hemos tenido y las 3 acompañamientos y las reuniones estructuradas, todo esto lo que hemos conseguido es que Marta ha tomado una decisión de cambiar de centro ocupacional después de tener un acompañamiento. Comienza a gestionar su economía personal con la supervisión acordada, reduce la frecuencia de conflictos relacionados con decisiones cotidianas, ¿vale? El outcome puede formularse en pasado verificable, ¿vale? Si no puede escribirse así, probablemente sigue siendo una intención. Si es una intención futura, si es algo que es que va a pasar, y aquí cuidado con lo típico, ¿eh? Cuidado con formular elementos eh, que deseamos, cosas que son intangibles, empoderarla. Ojo, frenemos un segundo. Empoderar yo, ¿no? Tengo que hablar de cosas. Ha tomado la decisión de cambiar de centro ocupacional. Gestiona su economía personal con supervisión. Reduce la frecuencia. Está en pasado, pero además podemos identificarlo. ¿Vale? Tenemos que ser concretas con el cambio. ¿Sí? Vale. Y aquí una dimensión cualitativa, ¿vale? Simplemente. Es lo que decía impacto atribuible medible, ¿vale? No es lo mismo asistir a una actividad que participar de forma significativa, ¿vale? En Liber, el cambio no es que la persona esté presente en un recurso, es que participes de su propia decisión, ¿vale? Lo que os quiero decir es que ese cambio tenemos que ser realmente rigurosas. Y estoy seguro que lo entendéis mejor que yo cuál es el cambio que vosotras queréis generar en vuestras personas que están siendo atendidas, ¿vale? En el caso de Marta, el cambio de centro no es un traslado administrativo, es el resultado del proceso deliberativo donde participa activamente. El impacto, obviamente, está en que cambie de centro, pero el impacto es que hay un resultado del proceso deliberativo donde participa activamente. Si no es así, no será un cambio, ¿vale? Y ahora veremos cómo esto se va desarrollando, ¿vale? Esta idea. Esa diferencia es la que justifica hablar de impacto y no de gestión ordinaria, ¿vale? Es importante para poder tener. Es un poquito esta idea que os vuelvo a incidir, ¿vale? El núcleo del modelo no es prestar apoyos, es sostener la capacidad de decisión. El ejemplo que yo os estoy hablando no es que prestemos apoyos, que sería el resultado, sino es sostener la capacidad de decisión. Ahí es donde está. Si el outcome que nosotros definimos no refleja esa capacidad, estamos midiendo otra cosa. Maravillosa, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, pero no estamos midiendo un cambio. En el caso de Marta, el outcome central no es recibo 60 horas de apoyo, es el ejercicio, que ejerció su derecho a decidir sobre el entorno ocupacional. ¿Veis que lo he formulado en pasado? Ejerció su derecho a decidir sobre el entorno ocupacional. Ese es el cambio. Este matiz es lo que distingue el impacto social de la prestación de servicio. Lo que siempre decimos, no queremos ser prestadoras de servicio, queremos ayudar a una transformación, pues no es solamente una transformación social, también queremos una transformación en la vida de las personas, ¿vale? Que esa persona pueda continuar. Venga, hemos ido construyendo, ¿vale? Hemos identificado el alcance, la persona, hemos identificado las actividades, o sea, los productos que hacemos, hemos identificado eh, los cambios que queremos, tenemos toda una lógica causal de teoría del cambio que nos ayuda a ir construyendo. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Indicadores y evidencias. Hostias, tú, nos han hablado siempre de esto, ¿eh? Siempre. Yo creo que, o sea, por suerte o por desgracia, ¿no? Somos una realidad, el ser humano, con indicador, evidencia. Es una cosa que nos resuena muchas veces, pero que todavía nos cuesta, ¿vale? Esto es, el relato debe convertirse en evidencia. Hasta ahora hemos descrito cambios. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo sabemos que estos cambios han pasado? ¿Vale? Si no hay evidencia, es relato. Es así de sencillo. Un indicador sólido tiene 3 elementos. Una definición clara,
una fuente identificable y un registro sistemático. Ahora empezamos, esto es la última vez que os estuve haciendo esa pequeña introducción cuando hiciste la presentación de la guía, que era el gran elefante en el salón es el dato, ¿no? Pues aquí estamos en lo mismo. Pero empezamos con este registro sistemático. Pero bueno, como os digo, indicador, evidencia, fuente, podemos decir que tenemos un impacto real. ¿Qué es lo que tenemos? En el caso de Marta, pues el registro profesional estructurado del proceso de decisión. Si no tenemos algo que nos pueda evidenciar que este registro profesional del proceso de decisión, yo podré explicar lo que sea, pero yo no tengo dónde sustentarlo, ¿vale? Pues una entrevista adaptada en lectura fácil, una escala breve de autopercepción de control, un registro de incidencias familiares y después, y estoy seguro que vosotros podéis incluir aquí tantos otros registros que ya estáis completando. Lo que es sistematizarlo para que esto sea realmente una evidencia que se pueda demostrar con coherencia. Esta triangulación es clave. No basta con una sola fuente, ¿vale? Aquí empezamos a ver que el ROI no es solamente un cálculo. No solamente poner A, pongo A y B y lo divido y entonces me sale C. No, esto es un sistema de registro, ¿vale? Y esta parte es importante. Ay, que me he dado a otro sitio. Vale, nada, esto es lo que ya os había puesto, ¿eh? Tendríais otra cosa, entrevistas adaptadas, registro profesional estructurado, escala de percepción. Y esto es importante, porque en el caso de Marta, el cambio no se basa solo en su percepción, sino en la combinación de su relato, el registro técnico y la observación de la red de la familiar. Esto da consistencia al indicador. Y tenemos que tener consistencia en el indicador, ¿vale? O sea, lo que os vengo a decir es, toda esta realidad que muchas de vosotras ya hacéis, ¿vale? Si no la estructuramos, esta recogida de información, el dato va a ser débil, ¿vale? Y lo que queremos es una evidencia defendible, ¿vale? Aquí podéis incorporar tanto como y cada caso y vuestra manera de hacer, metodología y demás, ¿vale? Venga, vamos, proxies, que esto es un poco ya, pasamos a una parte un poquito más, siempre que cuesta, ¿vale? Bueno, que cuesta, no que cueste, pero que tiene su intríngulis. No pensaba yo que iba a decir la palabra intríngulis. Venga, entramos en el momento más delicado, el tema de monetizar, ¿vale? Muchas veces aquí hay un riesgo de perder credibilidad, ¿vale? Y esto es como hablamos de la selección de proxies, ¿vale? El proxy no deja de ser una referencia monetaria que utilizamos para traducir un cambio en términos económicos, cuando este cambio no tiene precio directo en el mercado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nos llevamos o sea, por qué nos llevamos esto al tema de monetizar? Porque no es porque estemos monetizando a la persona, y esto quiero que lo tengamos muy claro, es que estamos trasladándolo a un lenguaje que pueda ser comparable. Estamos utilizando de llevar nuestro impacto social a algo que pueda entender también un financiador, ¿vale? Entonces, en nuestro caso estamos hablando de la capacidad de decisión, de procesos deliberativos, de reducción de conflicto. Ninguna de estas dimensiones tiene un precio directo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ponerle dinero a la reducción de conflicto? ¿No? Ostras, va a ser muy complejo, ¿vale? Como no tiene precio de mercado, necesitamos una referencia, ¿vale? Por eso, en un ROI riguroso, lo ideal es utilizar proxies externos, validados por terceros. Es decir, valores publicados en estudios académicos. Y de aquí vosotras sabéis un RAT, ¿vale? O sea, sabemos que nuestra relación con universidades, con investigaciones, con la academia en general, sabemos que la promovemos y si no estamos atentas a ella, ¿vale? Somos un sector en el que el ratio de personas que vienen que tienen formación superior o que tienen interacción con los centros de conocimiento, pues aquí es donde también nos conectamos, ¿vale? Entonces buscamos valores publicados en estudios académicos, costes unitarios oficiales de servicios públicos. Tenemos datos publicados de cuánto cuesta un servicio público. En esto que os he dicho, hemos prevenido un servicio público. ¿Cómo? Mediante la acción que yo he llevado a cabo, ¿cuánto he prevenido de que hagas esta intervención, ¿no? Bases de datos reconocidos, estudios comparables en sectores afines, ¿vale? Y por eso os hablo que en Sinhogarismo ya están trabajando con ello. Pues tendréis que investigar, buscar y encontrar. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué buscamos proxies externos validados por terceros? Porque reduce la arbitrariedad, aumenta la credibilidad y facilita la defensa del análisis entre terceros. ¿Por qué tú dices que?
No, mira, yo digo que porque he hecho un análisis y aquí lo tengo. El proxy no debe ser algo que nos inventemos, debe ser algo que podamos justificar con una fuente, como idea general que nos tenemos que quedar, ¿vale? Entonces, ahora voy. Un segundo, me vais a permitir. Vamos a hacer cómo lo haríamos de forma mínima y prudente, ¿vale? En este caso que decimos, oye, no es fácil y que esto es una parte que muchas veces nos encajamos y que ya os digo, hay gente muy potente que nos puede ayudar a hacer esto. O sea, y aquí es donde entra el marco de Liber, donde entra o sea, el marco de, ¿no? Una entidad no va, probablemente no tiene sentido que os pongáis a buscar unitariamente un proxies, ¿no? Cuando realmente dices, esto nos aplica a todas porque estamos buscando el mismo impacto, ¿vale? Como os digo, ¿cómo lo haríamos de forma mínima y prudente? Primero identificamos claramente el outcome, ¿no? En este caso, Marta ejerce su derecho a decidir sobre su entorno ocupacional mediante un proceso deliberativo acompañado. Hemos definido el cambio que queremos medir. Esto es lo que queremos. Segundo, nos preguntamos, ¿existe alguna referencia externa que se aproxime al valor de un proceso de acompañamiento deliberativo o medición estructurada? Pues a lo mejor existe, ¿no? Podríamos identificar, por ejemplo, que existen estudios o referencias sobre el costo estándar de un proceso profesional de mediación o acompañamiento especializado en la toma de decisiones complejas. Si eso lo tenemos, lo cogemos y lo podemos utilizar y tenerlo, ¿vale? Ese sería nuestro proxy. No estaríamos diciendo cuánto vale la autonomía, estaríamos utilizando una referencia externa para estimar el valor económico de un proceso equivalente. Primero tenemos que identificar si eso está. ¿Cuáles son las complejidades que tiene Liber al menos desde mi entenderme, que yo he hecho una búsqueda, pero que seguro que vosotros estáis más claro? Pues que no existen muchos estudios específicos sobre el valor económico de la capacidad jurídica acompañada. Este es una complejidad, es una dificultad, pero también es una oportunidad. ¿Vale? La atribución suele ser compartida con familia y red pública. Esto es un tema también que ahora lo veremos, ¿vale? El riesgo de sobreestimar impactos sistémicos es alto y algunos cambios son intangibles o progresivos, ¿vale? Esto ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero vamos, en el caso, que supongo que es la siguiente pregunta que viene, ¿no? Y si no existen proxies claros, oye, que no hay referencia externa sólida, pues tenemos varias opciones prudentes. Una, no monetizar este outcome, mantenerlo como un resultado cualitativo o iniciar un trabajo específico de búsqueda y validación. El trabajo puede implicar revisar literatura, consultar especialistas, comparación con sectores próximos o incluso colaboración técnica específica, ¿vale? El tema, claro, el proxy no es una cifra creativa, es una decisión metodológica, ¿vale? Que va a necesitar una fuente, justificación, coherencia con el outcome y prudencia, ¿vale? Eso es una cosa que a veces pues, es una complejidad que tenemos y tenemos. Y por eso, como os decía, ¿cuáles son las especificidades y consideraciones críticas para el modelo de apoyos? En vuestro caso, lo que yo veo, pues que realmente la autonomía no es lineal, hay mucha heterogeneidad, hay factores externos, eso es complejo y se parece al caso del sinhogarismo, ¿vale? En el proceso de Marta pueden haberse producido cambios que no hemos monetizado, mayor confianza, mejora en la relación con su hermana, sensación de control vital. Todos estos efectos pueden ser centrales en términos humanos, pero si no tenemos un proxy, lo más prudente es mantenerlos como resultados cualitativos o intentar aproximar aquello sobre lo que sí que podemos calcular esto, ¿vale? Y poco a poco ir construyendo este cálculo. Sí, voy a ir un poco rápido porque si no, no vamos a llegar, ¿vale? Bueno, aquí lo vais a tener, ¿vale? El proxy no es arbitrario, como os decía, tiene que tener esas 4 condiciones mínimas, ¿vale? Estar vinculado al outcome, tener una fuente identificable, ser defendible ante terceros y ser conservador, ¿vale? Vamos a verlo como luego lo podemos tener. Y aquí os he puesto un ejemplo de cómo se puede hacer desde el sinhogarismo o se puede hacer desde el Liber, ¿vale? Esto lo vamos viendo. Una vez ya tenemos el proxy, ¿vale? Imaginad que hemos identificado la persona, hemos identificado los productos, hemos identificado el impacto, tenemos claro el outcome y hemos encontrado el proxy que nos permite establecer cuánto es esa monetización de ese cambio que hemos tenido. Aquí lo que tenemos es una parte interesante, establecer el impacto, el filtro de la realidad, ¿vale? Que es que hasta ahora hemos estimado el valor bruto, hemos dicho, ¿cuánto vale que Marta haya hecho este cambio? ¿Vale? Y es complicado. ¿Cuánto vale? ¿Vale? Pero tenemos que introducir ajustes de forma conceptual, sin números, ¿vale? Y hay 3 preguntas clave, que es, ¿habría ocurrido parte del cambio sin mi intervención? Esto es lo que se llama dead weight, ¿vale? ¿Quién más contribuyó al cambio? La atribución.
se mantiene el efecto en el tiempo, el drop-off, ¿vale? ¿Esto qué es? En el caso de Marta, para que lo veáis muy claro, ¿es posible que parte de su proceso de decisión hubiera ocurrido igualmente? Marta, aunque yo no hubiese hecho nada, realmente hubiese llegado al mismo espacio. Su hermana ha tenido un papel activo en esto, entonces ya no solamente he sido yo. El mantenimiento del cambio puede depender de la continuidad del apoyo. Si yo dejo de prestarle apoyo, Marta va a volver a su situación inicial, ¿vale? Por tanto, el valor bruto inicial necesariamente se reduce. Y eso es coherente y nos va a dar credibilidad cuando vayamos a defenderlo, ¿vale? Así como fase importante. La integridad está en lo que descontamos, ¿vale? Veis aquí el impacto bruto y vamos quitando hasta que tenemos el impacto neto. ¿El efecto se diluye? Sí, pero ganamos credibilidad, ¿vale? Porque en el caso de Marta sería metodológicamente incorrecto apropiarnos del 100% del valor estimado, ¿vale? La primera pregunta, ¿habría tomado Marta esta decisión igualmente aunque el programa no existiera? Es posible que sí, al menos en parte. Quizá el cambio habría ocurrido, pero de forma menos estructurada o más lenta. Esa parte es lo que llamamos el dead weight, ¿vale? Todo esto son las preguntas que tenemos que ir haciéndolo. Y me vais a decir, ¿y cómo lo estimamos? Tenemos que intentar hacer una estimación coherente, creíble, dentro de lo que nosotros podemos intentar calcular y ser lo más rigurosas posibles. Poco a poco, a medida que vayamos ganando consistencia, y como os digo, desde un ejercicio de ir reflexionando, podemos ir avanzando en esto. No vamos a entrar hoy en esto, ¿vale? Y de la misma manera, esto es con el ajuste financiero, ¿vale? Al final será lo mismo con el tema del dinero. Aquí simplemente porque a veces el drop-off queda un poco eh, perdido, ¿no? Estamos en lo mismo, ¿no? Si tenemos un aprendizaje consolidado, esa persona, ¿vale? Va a fortalecer su capacidad de decisión y es posible que parte del efecto continúe al año siguiente. Pero también es posible que requiera seguimiento, dependa del contexto, sea afectado por cambios en la red familiar. Todo esto es complejo, pero tenemos que poder estimarlo. ¿Realmente caería hasta abajo al punto de partida? ¿Se quedaría en el medio? ¿Tenemos que vigilar otros elementos? Todo esto, ser honestas en nuestra capacidad de impacto y ver dónde tenemos que impactar y dónde tenemos que hacer actividades es lo que nos va a permitir mejorar. A lo mejor ya no tenemos que hacer el mismo programa que hacíamos en los primeros 12 meses, pero a Marta tenemos que incorporar en otro tipo de programa que permita que con menos recursos podamos seguir manteniéndola en el aprendizaje consolidado, que es donde le queremos llevar. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos al último punto, ¿vale? Y aquí ya vamos a este último punto. ¿Qué es lo que vamos? El ROI, lo de siempre, lo que todos tenemos así muy claro, ¿no? El gran elemento que tenemos. Aquí os llevo, ¿no? El final del camino, no el objetivo único. El 3,21, ¿no? Que es siempre, ¿vale? Hemos calculado el ratio para Marta, como os decía, valor social neto ajustado respecto a la inversión realizada. ¿Cuál es el valor social neto ajustado después de todas las correcciones, ajustes que hemos implicado respecto al dinero invertido, respecto a la inversión que hemos realizado? Pues aquí nos va a salir un número, ¿vale? Está maravilloso que nos salga mayor que 1, 3,21. Sí, pero puede ser cercano a 1, puede ser inferior a 1, ¿vale? Aquí es fundamental que desmontemos una idea. Un error inferior a 1 no significa que el programa no tenga valor. Puede significar que hemos sido prudentes, que no hemos monetizado todos los outcomes, que los efectos sistémicos no están capturados, que el periodo analizado es corto. No nos obsesionemos con que nos salga un 5,1, un 1,51. Sobre todo si empezáis a hacerlo, si empezáis a jugar. Tenemos que verlo. Puede ser que nuestro cálculo esté sobreestimado, que no hayamos metido todos los cambios. Lo importante es que nos vayamos familiarizando con la metodología, ¿vale? Y os lo digo de verdad, en este momento en el que estamos, o tal y como lo planteamos con Marta, para mí lo que quiero trasladar es lo realmente valioso del ejercicio no es el ratio final, no es el ratio, es el proceso que hemos recorrido, ¿vale? Definir con precisión qué cambió, buscar una referencia externa prudente, aplicar descuentos con honestidad metodológica, delimitar el periodo, ¿vale? Esto nos va a obligar a clarificar la intervención, nos va a hacernos preguntas, mejorar registros, explicitar que consideramos cambio significativo. Ese aprendizaje organizativo para mí es más importante que llegar a esto. Esto llegará el día que llegará y llegaréis con movimiento asociativo y estoy seguro que vais a llegar. Pero jugad, aprended. No tengáis miedo de me pongo, voy a ver, ostras, un proxy, ostras, pues sí, pues no, oye, pues le voy a pedir a Marta a ver si hay un proxy que Liber que sepa, oye, pues que en el grupo motor tenemos que empezar a buscar, ¿no? O ya tenemos, o lo que fuere, ¿vale? Pero jugad porque lo que importa es aprender, ¿vale?
Y entonces, bueno, aquí ya luego esto ya os lo voy a pasar, ¿vale? Pero como para no ocupar más espacio y abrir un pequeño, que vamos todas justas de tiempo y tampoco quiero ocupar más de lo que tenemos, errores frecuentes que yo os quiero dejar, ¿vale? Inflar las listas con actores que no experimentan cambios reales. Cuidado. Confundir lo que hacemos, el output, con lo que cambia. Outcome, tipicazo, pero es que sigue pasando. Indicadores, usar fuentes únicas o instrumentos no accesibles, cosas que no podemos calcular, cosas que no tenemos que solamente hay una fuente. Recordad que os he dicho, triangulamos para que el indicador sea fuerte. Proxies, usar valores sin fuentes públicas o intentar poner precio a la persona. Me lo invento, le pongo un precio, es que al final, no, oye, si no lo tenemos, vemos cómo lo ajustamos, pero no nos inventemos por poner. Esto no es un ejercicio. Tenemos que transmitir rigor, tenemos que transmitir seguridad. Y ajustes, ignorar el rol de las familias o el Estado para mejorar el número final, ¿vale? No somos los únicos que impactamos sobre esa persona, ni en lo bueno ni en lo malo, ¿eh? Oye, yo he hecho todo lo posible, pero es que ha habido un cambio en su entorno familiar que hace que eso no salga, ¿vale? Tengamos eso claro, ¿vale? Como ideas finales, ¿vale? Y por último, reportar, utilizar y transformar, lo que siempre digo, aparte de financiar a la sociedad, a nosotras mismas, expliquemos lo que estamos haciendo, ¿vale? Si Liber presenta un ROI, si cualquiera de vuestras entidades presenta un ROI, tenéis que poder explicar qué outcome se midió, qué proxy se utilizó, de dónde procede la referencia, qué descuentos se aplicaron, qué se dejó fuera y por qué. En el caso de Marta que os he trasladado, todo el proceso es explicable paso a paso. Os he explicado la lógica que he aplicado en cada momento. Hemos pasado rápido por los ajustes porque no da tiempo, ¿vale? Pero esa trazabilidad es lo que da legitimidad, no el número, sino que yo pueda explicarlo, ¿vale? ¿Para qué? Pues pues, el caso de sinhogarismo, ellos hablaban mucho de pasar de la gestión de la emergencia a solución estructural, ¿vale? Con un horizonte en 2025 como marco de rendición de cuentas, pues el LIBER puede ser la influencia política, negociar financiación estructural con la administración, influir en políticas públicas, defender el modelo de derechos con evidencia económica. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que trasladarlo y eso es importante. Mejorar, ganar confianza con los Vale, en financiadores, pero cuanto a en también qué grado de trasladar consecución esto. considera, A ver, que se me ha escapado un considera que micro tuvo por el aquí. manifiesta potencial A para ver, crecer un el puesto dentro de segundo. la compañía? Bueno, Nuria, sí, tienes un micro bueno, suelto por ahí. podría haber asumido nuevos retos, pero bueno, no Nuria, vamos a poner, no vamos a Que ya ampliar estoy a dos, a nada más en dos. este ámbito, eh, ¿no? no, no. Bueno, Nuria, te está ahora, vale. Ahora, ya está. Nada, que estoy a dos, ya pues, ya podéis abrir el micro. Eh, nada, entonces, lo último, ya lo dije, el dato al servicio de la dignidad. Esto de lo que va es de tener un dato que sirva para la dignidad. Es importante que cerramos el círculo. El ROI no es el fin, es la herramienta. Cuantificamos los apoyos para crear un modelo de vida digna, autónoma y en comunidad. Y eso sé que lo sabéis, pero id a la base del dato, id a la base de que no estamos monetizando a Marta, no estamos trasladando a Marta como monetizarla, ¿vale? Estamos utilizando una herramienta para poder explicar el valor del modelo de apoyos, defender el enfoque de derechos y dialogar en un lenguaje comprensible para financiadores, para que nos entiendan. Os parecerá mentira, pero no se entienden. No entienden lo que les decimos. Cuando les hablamos con este rigor, les hablamos en dinero, no es porque sean, no es porque, pero empiezan a entender lo que les decimos. Y esa es la parte que tenemos que conjugar. Su lenguaje con el nuestro, tenemos que acercar mundos, ¿vale? Y todo esto, el dato no sustituye a la dignidad, pero la protege cuando se usa con rigor, ¿vale? Y por último, lo que os he dicho, el valor está en el aprendizaje. El caso de Marta no es una cifra, me da igual 3,2, 1,2, 0,5, ¿vale? Es un recorrido metodológico. Si algo debemos retener de esto, el ROI no consiste en demostrar que el impacto es enorme. Consiste en demostrar que sabemos medirlo con honestidad y tendremos que probar, volver a probar, reprobar y mejorar. Estáis iniciando el camino y eso exige claridad conceptual, prudencia en los proxies, rigor en los descuentos y humildad en la interpretación, ¿vale? No queremos inflarlo, porque inflarlo va a ser, nos vamos a estar haciendo trampas a nosotros mismos, ¿vale? Y hasta aquí abrimos micro, que vamos un pelín de esto, pero creo que vale la pena bueno, que comentéis lo que consideréis.
Y Jolín, perdona, ha Carlos. sido rápido, pero es que Muchísimas gracias. Sí, Carlos tenía un timing muy concreto para esta formación y nada, te lo agradezco y te agradezco también la exposición porque la habíamos trabajado Carlos y yo un poco por no repetirnos con todo lo que trabajasteis el año pasado y Carlos, pues es lo que me había pedido para los Reyes Magos tu exposición. Así que nada, muchas gracias. al final llega, aunque sea en febrero. Nada, compañeras, un par de preguntas si las tenéis porque tenemos que continuar con la siguiente parte. Aquí, por aquí te dan las gracias, Carlos, muy interesante, muchas gracias. Guay, ¿tenéis alguna? O sea, entiendo que no da para mucho, ¿eh? Pero que si tenéis alguna duda, algo, lo que sea, ¿eh? Ni que sea, o sea, pues abiertas a lo que sea, y si no, bueno, pues ahí está Marta para también, bueno, yo le pongo deberes a Marta, que esto no hemos hablado, pero si tenéis dudas, articuladlas, o sea, que es normal que esto vaya saliendo, hay dudas, ¿vale? Y sobre todo es lo que digo, jugad. No tenéis por qué publicar, o sea, os he dicho, al final el ROI sirve para publicarlo, para hablar con un financiador, no, os lo cogéis, hacéis vuestro jueguecito, os lo dibujáis, vais pensando cómo es, ¿no? Y os vais a encontrar retos. Oye, pues no tengo proxies, pues sí tengo proxies, ¿no? O sea, alguna que está más cerca de la academia, alguna que está jugando. ¿Cómo lo veis? ¿Qué dificultad? Venga, alguien que me diga una dificultad que ve que es lo que más le va a costar. Aunque sea por confianza, al final voy a tirar de Irene o de Ana. Claro, sí, porque además ellas estuvieron en los grupos de trabajo del año pasado y ya han calentado, ¿no? En esta materia. Venga, una valiente que diga qué es lo que más le va a costar. Vean, yo te contesto. Yo según lo estabas explicando, estaba viendo ahí como un caso, además como lo has puesto con una persona solo, estaba diciendo yo, vale, pues en este caso, ¿cómo sería, no? ¿Qué utilizaría yo y tal? Entonces veía cosas muy claras, que es, por ejemplo, los costes de la administración, que eso es como más fácil, ¿no? Pues lo que tú decías, ¿cuánto cuesta un servicio para esta persona? Esto, si yo evito que use ese servicio, este es el coste. Pero claro, hay muchas otras, o sea, es la parte más de intervención y de ese cambio. Bueno, por los proxies. Lo que más va a costar son los proxies estos, porque no tenemos ni idea, porque tú los vas a querer hacer bien, pero no sabes si te quedas corto, si vas largo. Yo he leído algunos informes de este tipo y a veces monetizan algunas cosas que yo digo, bueno, tú dices que esto cuesta 4 euros y yo te digo que yo lo hago por 2 y mejor que tú, quiero decir, pero aquí no se trata de eso, sino que a veces se trata de, o sea, yo creo que en muchos casos cuando se hacen estos informes se dice, no, no, esto por lo menos 4 o más, ¿sabes? Que se tira para arriba. Yo sería como en plan de, no, si es que si me dices que 2 es 2, pero yo sé que estos 2 realmente están aplicando. Pues a mí me sería muy difícil trabajar toda esa parte. Y creo que solos, enfrentarnos solos a algo así, como plantear una medición, es muy complicado. Si lo hacemos en equipo y podemos ir revisando y tal, puede ser, pero solos a mí o sea, aunque me encantaría, me parece complicadísimo. Sí, yo desde el Solas lo veo complejo y porque hemos hecho el caso de una persona, pero claro, tendríamos que intentar hacer de un grupo de personas, ¿no? Intentar ver cuáles son representativas. Si tenemos 300 personas, no podemos hacerlo de 300, entonces tenemos que hacer una parte representativa de estas 300 para ver cómo lo hacemos. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que dices. O sea, te digo que dices, sería muy complejo, no, te va a ser muy complejo porque lo vamos a tener que hacer. O sea, esto lo vamos a hacer. Lo que pasa es que nos vamos a ver con eso delante de la mesa y vamos a decir, ostras, ¿cómo lo tiramos para adelante? Y luego está el tema de discutir. Mira, yo os digo, por ejemplo, que has dicho que el tema de esto, hay ya resultados de impacto súper interesantes. Hay uno que es de Proyecto Crece de Cruz Roja, que si le puedes echar un ojo, es para marearse. No es ni mucho menos para que digáis, lo voy a hacer lo mismo, sino para que veáis lo primero que te viene a la cabeza es, ostras, tú, cuánto dinero, qué cantidad de esfuerzo está en poder hacer esto. Eso de la soledad no deseada es súper interesante, pero para que vemos todo, como tú dices, ¿no? La complejidad que esto aborda, que necesitamos pues, unir, pero poco a poco, ya os digo, pues eso que dices, veo la parte que es más o menos directa del coste para la administración, pero luego está
como os digo, el proxy sobre la propia persona. ¿Cuál es el valor de que esta persona tome una decisión? Ostras, ¿cómo lo atribuimos en algo tan intangible a aportarle valor, ¿no? En satisfacción personal. Estamos hablando también de que este impacto tiene que ser sobre la satisfacción personal de que esa persona, cómo se siente ella misma, ¿no? No solo es lo atribuible al coste de no intervención por una administración. Entonces, es muy interesante, ya os digo, yo creo que podéis y vais a enfrentarlo con absoluto, pero que hay que hacer un camino, encontrar apoyos y un cambio cultural general que va a llegar. Pero vamos, que os animo que a tope con ello. Vale, pues nada, pues Bueno, con esto. Carlos. Para mí, perdón, Mira. para mí también es clave, porque yo dándole vueltas un poco a esto, a la hora de medir el impacto, no solo definir el alcance, ¿no? O el proyecto, el programa, las personas, el grupo que queremos estudiar para ver qué impacto tenemos, sino también a quién vamos a comunicar esto luego. Es decir, para mí la elección del proxy no es igual si yo lo voy a comunicar a la sociedad en su conjunto que si me interesa poner el foco de la medición de impacto para comunicarme con la administración pública y hacer incidencia política o cambiar sistemas de financiación. No sé si Sí, o sea, tiene creo una que parte esa variable interesante. es clave Sí, dentro del alcance de y cuáles que son nos todos los puede stakeholders. delimitar y seguir acotando. Es decir, Mm, cuando nos planteamos esto, porque a mí esto me parece un mogollón impresionante, o sea, es un jardín que puede no tener fin, creo que la clave es que efectivamente lo hagamos en un conjunto, que la red lleguemos a acuerdos y elaboremos herramientas conjuntas, que establezcamos el alcance de los proyectos donde vamos a empezar a pilotarlo, pero también que definamos el para qué, o sea, a quién se lo vamos a comunicar y qué sentido tiene el hacer esto. Porque dependiendo del destinatario final, el proceso y la elección y todo puede ser bastante diferente, Vais a pienso. tener trabajo, el grupo Sí, sí, es motor un jardín. ¡Buah! y todas. Sí, sí, es interesante. Yo por eso les digo, jugad, pensad y si tenéis un ratillo ahí, decir, ay, ¿cómo sería esto y tal? Así que ánimo. Bueno, pues me estáis haciendo spoiler todo el rato de lo que os voy a presentar a continuación, así que ¿Has visto? Eso está guay porque eso me, quiere decir me que viene muy estamos bien pensando en porque, ello. claro, ya me habéis dicho que es la necesidad que tenemos, entonces como os la voy a contar ahora, pues ya todas vais a querer participar en este grupo motor. Bueno, pues después de dejarte esta bandeja, yo os agradezco y me desconecto y ya os dejo a vosotras en familia. Así que nada, un abrazo muy grande, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues recogiendo este testigo que nos ha dejado Carlos, voy a compartir pantalla. A ver. Sí. Aquí. Bueno, compañeras, muy brevemente os pongo en contexto en las acciones que vamos a desarrollar en el marco del proyecto de transformación para este 2026, que como ya sabéis que es un proyecto de continuidad con lo realizado en 2025. Aquí, bueno, os he puesto, voy a ser un poco breve, pasar por encima por las diapositivas que no sean clave porque nos hemos comido un poco el tiempo. Los elementos claves de este programa pues, son la sostenibilidad, modelos de gestión, generar modelos de gestión más sólidos, el impacto social, formar en herramientas para medir, mejorar y rendir cuentas del valor social generado y esa fuerza de red, esa capacidad compartida que tenemos para generar evidencias y reforzar nuestro posicionamiento común y ampliar la incidencia. Así, bueno, para que recordar de dónde venimos, porque vamos a realizar las acciones que vamos a realizar en este 2026, pues en 2025 ya muchas de vosotras participasteis en las acciones que se desarrollaron, que fue una comisión de sostenibilidad, la cual dio lugar a una encuesta de necesidades formativas. Ya el año pasado hicisteis dos formaciones de interés para la red, una en sostenibilidad y otra en evaluación del impacto, de aquí venimos.
Y la otra gran acción del año pasado fue la elaboración de una guía de medición del impacto social, que es la que a la que hemos estado aludiendo a lo largo de la mañana de hoy. Participasteis 7 entidades en su elaboración junto con LIBER. Antes me estaba comentando la compañera que ya os ha llegado el formato físico a todas las entidades y está disponible en la página web de LIBER. Y este documento va a ser un poco la base del trabajo de todo este año. Bueno, los objetivos de trabajo para este año, para el programa de transformación del sector 2026, es implantar una metodología inclusiva de medición del impacto social, fortalecer la gestión estratégica y difundir resultados con materiales accesibles y a través de una participación activa. Para ello, se idean 2 formaciones, una la que acabamos de tener hoy, una formación práctica más dirigida pues, a personal técnico, bueno, la que nos ha impartido hoy Carlos, y en el encuentro de patronatos, que serán los días 13-14 de junio, también se impartirá una formación de medición del impacto social, pero como más enfocada a qué relevancia estratégica tiene el implantar esta cultura de medición del impacto social en nuestras entidades. Y luego también vamos a enfocarnos, aparte de esta relevancia estratégica, bueno, un poco por el foro que vamos a tener en el encuentro de patronatos, en la obligación normativa de medición del impacto social, ¿vale? Ahora mismo en los proyectos estatales no está muy implantado, ni en los autonómicos, en los europeos sí, pero ya hay previsión de que esto vaya a ser una realidad en los proyectos, ¿vale? Y bueno, alineado con bueno, una buena gobernanza y la responsabilidad que tenemos las entidades de traducir en un lenguaje que entiendan las administraciones el alcance de nuestros programas y proyectos. Las acciones, como he dicho, 2 formaciones, y la siguiente acción es lo que todas pedíais esta mañana, que es vamos a hacer un grupo de trabajo para aprender juntas, ¿no? Y así lo he llamado, aprender juntas desde la práctica. Entonces, a lo largo del primer semestre de este año, os propongo participar en un grupo de trabajo en el que vamos a hacer una aplicación práctica de la medición del impacto social en cada una de las entidades participantes. Vamos a compartir aprendizajes, dificultades. Todo ello bueno, servirá para evaluar documentos que mejoren la guía y se pretende generar materiales útiles de apoyo para bueno, todas las entidades de la red. Para ello se tendrá, entre otros documentos, como documento de apoyo la guía de medición del 2025. Y así os cuento un poco cómo he diseñado este grupo de trabajo. Eh, pues mínimo 4 entidades participantes. Se establecerá una reunión mensual online entre marzo y junio, un total de 4 reuniones. El horario propuesto es de 9:30 a 11, aunque esto bueno, se puede ajustar según las preferencias de las personas que participen. Y bueno, pues sería un intercambio de información, pequeñas tareas asumibles, con una aplicación sencilla y adaptada, ¿vale? Bueno, pues será buscar una metodología de acompañamiento compartido y acordado y bueno, así para que veáis un poco, digáis, bueno, ¿cuánto me va a llevar participar? Pues yo creo que puede ser una hora semanal según el trabajo, ¿no? que acordemos que cada una tenemos que hacer luego a lo largo de la semana, pero que es una dedicación variable. Habrá semanas que no haya que hacer nada y otras que según los acuerdos, pues sí. Y bueno, en calendario de reuniones, la primera reunión os propongo que sea el 11 de marzo y luego he establecido una segunda, tercera y cuarta, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio, pero bueno, una vez que ya esté conformado el grupo de trabajo, ya con la agenda de todas en la mano, pues podemos establecer las siguientes fechas.
Y bueno, pues ¿para qué participar? Pues para ganar confianza midiendo el impacto desde la práctica real, identificar qué funciona, qué mejorar, influir directamente en la mejora de la guía, bueno, pues ese aprendizaje compartido y contribuir a tener entre todas herramientas más útiles. Y la última acción que va a estar en el marco de este programa es la elaboración de materiales, este anexo a la guía. Y luego también, bueno, pues dependiendo de si la financiación lo permite, estoy valorando hacer un vídeo, ¿no? Para implementar la guía, como si fuera un vídeo tutorial. Esto yo creo que también sería una herramienta interesante. Y así que nada, os quería preguntar si escuchando la información sobre este grupo de trabajo y hay alguien que me diga hoy, "Bueno, pues yo, Marta, estoy muy interesada en participar". Me escribió Elena Fernández de Quirios que no podía asistir a la reunión de hoy y ella ya me dijo que quería participar en este grupo, así que ya tenemos una primera integrante. No sé si... Buenos días. Eh, Hola, sí, perdón, no tengo la cámara porque no sé qué error me está dando el ordenador. Pido disculpas por ello. Yo soy Nuria de la Fundación Sonsoles Soriano y sin duda estamos interesados en participar. ay, genial, Nuria, pues muchísimas gracias. Mira, me voy a ir anotando a las personas que queréis participar. No obstante, si yo creo que puede ser bueno que hoy os puedo enviar una encuesta de quien quiere participar online, ¿vale? Os puedo mandar un pequeño cuestionario para que me deis vuestros datos cuando termine la sesión y así ya yo creo que queda más formal, ¿vale? A partir de ahí. Así que, bueno, ya para completar el grupo nos quedarían dos compañeras. Hola, ay, se me ha olvidado tu Sí, nombre, soy un desastre para los nombres, cariño, lo siento. Marta. Soy Marta, eso. Soy Rocío, yo trabajo para la Fundación bueno, trabajo para Mater Misericordia en Palma de Mallorca y también nos interesaría. Somos dos compañeras ahora mismo que estamos siguiendo la formación y lo hablamos entre las dos, ¿no? Por chat, que sí que queremos participar. Genial, Rocío, pues fenomenal, muchísimas gracias. A Además, vosotros. encantadísima que vosotras sois de las organizaciones que os habéis incorporado al IBER más recientemente, ¿verdad? Creo que sí, es verdad que estamos teniendo bastante contacto porque una de las personas con las que trabajamos estuvo el año pasado en el encuentro del 30 de septiembre con participación activa y es verdad que estamos metiéndonos y nos interesaría estar al día y participar en lo que podamos aportar y lo que podamos aprender y colaborar. Qué bien, fenomenal. Pues apuntadas está ya. Muchísimas gracias. A vosotras. Bueno, como os he contado, he propuesto un mínimo de 4 participantes, o sea que sí, bueno, a partir de ahí, si somos más, pues fenomenal. Marta, en el chat te vamos poniendo la gente que estamos interesados. Creo que vamos a ser más de 4. Uy, qué bien. Es que como estaba compartiendo pantalla, no lo estaba viendo. Ay, qué bien, Futucam, qué bien. Bueno, yo creo que es maravilloso porque, vale, Futumar, vale, 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 perfecto. Bueno, pues ya hemos cubierto el objetivo. Vale, vuelvo a compartir pantalla. Bueno, compañeras, nada, genial. Yo os lo agradezco mucho que haya salido esto tan rápido. O sea, como acabo de entrar el Liber, pues me sorprenden estas cosas para bien. Así que nada, que hay un equipo estupendamente comprometido, con muchas ganas de trabajar. Y yo creo que, vamos, siempre alabo el trabajo que hizo Katy Mayans el año pasado con la guía, me parece maravilloso. Y es que creo que es muy oportuno, muy necesario en el momento en el que estamos.
eh, vosotras estáis también en todo este proceso del acuerdo del concierto social. Yo creo que todo esto os va a ayudar también mucho a vuestro diálogo con las administraciones, así que entre todas tenemos que generar esta cultura, ¿no? de medición del impacto en nuestras entidades y ya que llegue para quedarse y vayamos ampliando, como nos ha propuesto Carlos, a poquitos. Bueno, pues vuelvo a compartir pantalla, compañeras. Vale, bueno, ya terminamos la sesión con esta encuesta de satisfacción que os he puesto aquí el código QR, ¿vale? Para que lo captéis si queréis por la pantalla, por el móvil. Y no obstante, ahora os dejaré también en el chat. Bueno, pues nada, compañeras, quería terminar la sesión de hoy con esta frase de Helen Keller, que ya sabéis que es una de las activistas históricas por los derechos de las personas con discapacidad y que yo creo que es una filosofía del trabajo que vamos a hacer en este programa. Solas podemos hacer muy poco, juntas podemos hacer mucho. Eh, Así que, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra participación en la jornada de hoy, por vuestras ganas de participar en el proyecto de este año y nada, pues seguimos avanzando. Cualquier duda que tengáis de la sesión de hoy, si tenéis alguna duda me podéis enviar por email y nada, no sé si hay alguien que quiere comentar algo. Gracias, Lola, gracias a ti, a vosotras. Bueno, aunque ya hemos cubierto las personas que pueden participar en el grupo, voy a hacer esa breve encuesta, ¿vale? Os la mando hoy, dejo el día de hoy y si hay alguien más que quiere unirse al grupo Aprender Juntas, pues bienvenida. Y arrancaríamos, la primera reunión sería 11 de marzo, 9:30, ¿vale? Sí, bueno, yo creo que si, a no ser que alguien del grupo me diga me viene fatal, yo creo que ya podemos anotarnos como esa fecha como la primera para la primera reunión. Por favor, favor, Sí, ¿está tener hablando alguien? en cuenta el Ah, se ha colado el audio. horario Bueno, de Canarias. son... Ah, por favor, dice Nuria, por favor, tener en cuenta el horario de las Islas Canarias. Vale, pues sería, claro, 9:30, igual para las Canarias es demasiado pronto, que sería vuestras 8:30. En este caso no pasa, no importa. No importa, me adapto. Nuria, ¿a quién está hablando? Que os estoy escuchando, que no importa que te adaptas. Vale. Eh, no sé si se me Sí, escucha. se te escucha Ah, vale. perfectamente. Es que no quería No, interrumpir. no, 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 sí, sí, te es estoy... que sí, yo lo digo que en este caso a las 8:30 no hay ningún problema que me pueda conectar, mucho menos, pero si es más temprano, si ponemos una reunión a las 8:30, a las 7:30, o a mí sería a las 7:30, a las 8, a las 7, entonces ya sería un poquito más complicado. Entonces, sí es posible tener siempre en cuenta este horario, que yo me voy a adaptar, en la mayoría de los casos me voy a poder adaptar. Creo que no me escuchan. Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, que Rocío, no sé si, bueno, Y ahora sí. Rocío está hablando con otra persona. Ah, perdón, perdón. Nada, simplemente era eso para poder, o sea, participar siempre. No me gustaría no hacerlo. Vale. Si las compañeras no tienen problema, lo podemos retrasar a las 10 de la mañana. Mm, Yo se lo agradecería, entre otras cosas, por mi entrada al trabajo para poder organizarlo todo, ¿sabes? Si es posible, si no, yo me adapto donde sea. Pues
yo creo que podemos dejarlo en un de 10 a 11:30. Y así Sí, tú no vas tan apurada, ¿vale? la mayoría está de acuerdo, yo no, o todo el mundo está de acuerdo y yo lo agradezco. Si no, yo me intento gestionarlo para poder conectarme. Vale. Yo creo que no hay problema, Nuria. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, pues fenomenal, ya está aclarado horario, día 11 de marzo y nada. Muy amables todas, de verdad. Nos hemos llevado 10 minutos del tiempo. Terminamos ya, compañeras. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Marta. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos. Un abrazo y encantada. Adiós, adiós, gracias.